Bien, y para nuestro consultorio legal hoy contamos con la presencia del doctor Camilo Medina. Él es magíster en laboral y vamos a ver qué relación puede tener el tema de la pensión de fondos privados o del fondo público con la insolvencia. Esto nos llamó mucho la atención porque no fue uno ni dos, sino varios televidentes los que nos hablaron de este tema. Entonces, gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos hoy en el programa, doctor Camilo. Muchas gracias por la invitación. Pues lo primero que hay que indicar frente a este tipo de procesos es que dependiendo de la decisión que yo tome, pues eso puede tener una afectación en mi futuro, en mi sistema financiero. ¿Cómo así? Listo, entonces, dependiendo en el régimen en el cual yo me encuentre, sea Colpensiones o fondo privado, pues va a también variar mi mesada pensional. No es lo mismo mi mesada pensional en Colpensiones que mi mesada pensional en un fondo privado. Entonces, esa situación va a afectar mi bolsillo. Entonces, por eso es muy importante tomar una decisión para efectos de evitar a futuro iniciar un proceso de insolvencia. Entonces, hay que tener presente claro algo, que es posible solicitar la ineficacia de la afiliación. Es esa posibilidad que tiene toda persona de trasladarse a Colpensiones. Sin importar la edad o las semanas. Sin importar la edad y sin importar las semanas. Ya voy a indicar cuáles son esas condiciones o requisitos, pero entonces que quede claro que es posible trasladarse a Colpensiones, retornar a Colpensiones, independientemente de la edad, independientemente de las semanas. Entonces, en el caso de las mujeres, el límite para retornar es 47 años. Si tiene 48, 49, 50, 58, 60 años, lo puede hacer a través del proceso de la ineficacia de la afiliación. Pero es un proceso que se debe surtir ¿ante quién? Ante un juez. Es el juez laboral el quien determina si hay lugar o no a retornar a Colpensiones. Y lo mismo sucede con los hombres. Los hombres también podrán regresar a Colpensiones independientemente de la edad. ¿Qué es lo importante ahí? Que la persona no se haya pensionado. Eso es importante, que no esté recibiendo su mesada pensional, porque así lo ha dicho la Corte. La persona que ya esté pensionada no tendrá esa facultad o esa posibilidad, pero entonces sí se puede retornar independientemente de la edad, y siempre eso busca una consecuencia. ¿Cuál? Mejorar mi mesada pensional, ¿sí? Muchas personas se trasladaron al fondo privado creyendo que iban a tener los mismos beneficios que tenían en Colpensiones o en el Seguro Social, y eso no fue cierto. Entonces es posible con el fin de mejorar la mesada pensional. ¿Qué tan importante es el valor del salario para saber en cuál de las dos me quedo? Correcto, eso tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Porque las pensiones, por lo menos la de vejez, me la liquidan con el promedio de los 10 últimos años. Entonces sacan un promedio y eso me permite determinar el monto de mi mesada pensional. Dependiendo del ingreso base de cotización, que es el salario que comúnmente reciben las personas mes a mes o de manera quincenal, pues también va a variar mi mesada pensional. Entonces eso tiene mucha incidencia y dependiendo de ese ingreso base de cotización, pues también voy a poder determinar cuál podrá ser a futuro mi mesada pensional. Entonces es importante eso, es importante saber qué me conviene, si estar en Colpensiones o estar en un fondo privado, porque como lo manifesté, no van a tener el mismo monto de su mesada pensional. ¿Y qué pasa con las personas que ya, porque sé que esto es algo muy cotidiano, pasaron la edad en que debían cambiarse de fondo y casi que de la puerta los devuelven y dicen, no, es que ya cumplió la edad, no aplica, no funciona? ¿Qué es lo que se puede hacer para verdaderamente hacer valer ese derecho que usted dice de poder llegar nuevamente al fondo público? Correcto, entonces, uno inicialmente para poder iniciar estos procesos judiciales, pues debe hacer la reclamación ante Colpensiones. Venga, señores, yo quiero pasarlo. Colpensiones, ¿qué le va a decir? Bueno, qué pena, no lo podemos recibir porque ya usted pasó la edad, ¿sí? Pasó la edad límite que establece la ley. Y obviamente esa negativa es conforme a la ley, entonces no hay ningún inconveniente. Ya con esa negativa, lo que hace uno es presentar la demanda. Ya será el juez el que entrará a determinar si hay lugar o no a declarar esa ineficacia de la afiliación. Pero hay algunas causales. No hay causales. La ineficacia de la afiliación básicamente se fundamenta en ¿qué? Yo me trasladé a un fondo privado sin información suficiente. No me explicaron cuando me afilié al fondo privado cuáles eran mis beneficios, cómo me pensionaban, cómo me liquidaban, qué factores influían, ¿sí? Los fondos privados en su momento tenían esa obligación, suministrar información. Una información correcta, oportuna, veraz. Muchos fondos no lo hicieron. Como consecuencia de esa omisión o de esa negligencia, ¿hay lugar a qué? A iniciar el proceso judicial para declarar esa ineficacia y de esa manera retornar a Colpensiones. ¿Qué relación tiene esto con la insolvencia? Que también vi algo que era bien recurrente. O sea, hubo un par de televidentes que decían, es que no me permitieron el cambio, yo me tuve que quedar en el fondo privado y lo que recibo no me alcanza para mi sustento. Exacto. O sea,
puede y encima gente que puede ser independiente, había caso de alguien que era independiente pero que tenía personas a su cargo. Dice, entonces no me alcanza para cubrir esto. ¿Cómo podría relacionarse este tema de la insolvencia? Tiene mucha relación. Yo pienso que los temas laborales y pensionales tienen mucha relación con el tema de insolvencia. ¿Por qué? Porque no efectuar un proceso judicial de manera oportuna puede acarrear esa consecuencia. Tener una mesada pensional muy inferior a lo que yo realmente devengaba como trabajador dependiente o independiente, ¿sí? Entonces, supongamos que una persona cotice sobre 3 millones de pesos. Lo más seguro es que su mesada pensional en un fondo privado vaya a ser equivalente a un salario mínimo, mientras que con pensiones podría ser aproximadamente 2 millones de pesos. Entonces vemos una diferencia significativa en mi mesada pensional. Vemos que si estoy en un fondo privado voy a recibir aproximadamente un salario mínimo. Claro, no es que sean todos los casos, pero es la regla general, ¿sí? Entonces, en un fondo privado voy a recibir un salario mínimo, mientras que en Colpensiones puedo recibir un poco mayor, una mesada pensional un poco mayor. Entonces, esa diferencia es la que me va a permitir no caer en un proceso de insolvencia posteriormente. Hay pregunta. Vamos entonces a ver. Pregunta de nuestros televidentes. Buenas tardes. Si siempre he cotizado con el mínimo, ¿tiene alguna coincidencia no estar en Colpensiones? Listo, perfecto. Frente a esa pregunta hay que aclarar algo, ¿sí? Las personas que ganen un salario mínimo, pues no les justifica trasladarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mesada pensional, tanto en Colpensiones como en un fondo privado, va a ser la misma, ¿sí? Va a ser el salario mínimo. Nadie puede recibir en Colombia una pensión por debajo del salario mínimo. Esto de la ineficacia de la afiliación justifica para aquellas personas que coticen por más de un salario mínimo. Estamos hablando de una persona que cotice sobre 2, 3, 4 millones de pesos o más. Pero una persona que tenga un salario mínimo, pues realmente no le justifica iniciar un proceso judicial de Para eso hubiera empezado a hacerle una mejora entonces a su sistema de pensión, que se puede ¿desde qué edad y hasta qué edad? Tranquilamente usted la puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Pero uno recomienda que sea por lo menos los 10 últimos años cuando ya está próximo a pensionarse, para que esas cotizaciones de esos 10 últimos años pues tengan una incidencia significativa en su mesada pensional. Doctor Camilo, se queda con nosotros. Yo quiero que luego nos explique por qué tanto Colpensiones cuando hay veces tanto rum de que eso se va a acabar, de que no hay plata suficiente para... Pero téngamelo ahí. Y aquí también le tienen esta pregunta, y es alguien que está entrando en insolvencia y tiene mucho miedo de quedarse sin su pensión, porque ya la tiene casi fija y segura. O sea, una persona que entra en insolvencia puede ver afectada su pensión para tener que pagarla de Ya volvemos entonces. Vamos a hacer un par de temas y volvemos y recogemos más preguntas de los televidentes. Está bien. Ya volvemos entonces. Bueno, el doctor Camilo Medina continúa con nosotros, consultorio jurídico, que quedó con preguntas. Esa, la del televidente que dice, no, es que me da susto porque creo que voy a entrar en insolvencia, pero ¿no será que se van contra mi pensión? Y no solamente esa, sino también porque hablan tanto de Colpensiones y no pues que se la van a cerrar, que no sé qué, que la plata no está garantizada, nos debe 2. Listo, perfecto. No. Frente a la primera pregunta, pues lo primero que hay que indicar es que el derecho pensional es irrenunciable, ¿sí? Es un derecho fundamental, entonces goza de especial protección. Entonces, en esa situación no es cierto que me la vayan a quitar. Me podrán quitar un porcentaje de mi pensión como consecuencia de la insolvencia, ¿sí? Sea porque obviamente se me inicie un proceso de embargo o alguna cosa. Eso obviamente dará lugar a posteriormente iniciar mi proceso de insolvencia para que esas deudas pues tiendan a desaparecer. Pero no es que me vayan a quitar mi pensión, no es que no me la vayan a reconocer. Sí me la van a reconocer, pero obviamente como tengo unas deudas, unas acreencias en mora, pues de ahí las entidades financieras o los deudores pues van a buscar mi mesada pensional. Y esa mesada pensional me la afectarán en un porcentaje. Pero es eso, realmente mi mesada pensional no me la quita. No me la quita porque así está establecido en la Constitución. Y frente a la segunda pregunta, sí, en cierto momento existía un run-run. Sí, un run-run de que el Seguro Social hoy Colpensiones se iba a acabar. Pero realmente pues no se ha visto eso. Sí, por lo contrario, uno ve que antes Colpensiones se está fortaleciendo, ¿sí? Se está fortaleciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que para una entidad pública, pues es muy difícil entrar a competir con unas entidades privadas que manejan unas condiciones totalmente diferentes. Pero realmente Colpensiones sigue firme, sigue recibiendo afiliados sin ningún inconveniente. Y hay otra pregunta de un televidente que dice que qué pasa con los policías y con la gente del ejército. Listo, eso es un caso particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un régimen general, ¿sí? Fondos privados y Colpensiones.
mientras que una persona de las fuerzas militares, de la policía, se encuentra en un régimen especial. Entonces, en esas condiciones, ellos no están afiliados a fondos privados, sino que tienen sus respectivas cajas. Entonces, en esas condiciones son muy diferentes a lo que venimos planteando. Igual, esas personas también podrán iniciar procesos de insolvencia en caso tal de que tengan deudas o créditos en mora. También se puede. También se puede. Bueno, preguntas de nuestros televidentes, Caro, si quiere empiece a bombardear al doctor Camilo, que está listo. Este hombre vino preparado para contestar dudas e inquietudes. Vamos con la primera y dice, buenas tardes, ¿se puede recuperar el bono pensional? Perdí semanas cotizadas porque supuestamente se perdió ese bono. En el año 93 estaba en mi primer empleo, era joven y llegó la ley 100. Me pasé a Colpensiones, un fondo privado, y ese fondo ya no existe. ¿Qué podemos hacer? Listo, perfecto. Ahí hay varias preguntas, ¿sí? Pero Y que empezó en el 91, dice. Exacto. Ahí hay varias preguntas. De acuerdo a lo que nos formulan, pues entendería yo que esa persona viene cotizando con anterioridad a la Ley 100 de 1994 en el Seguro Social y se pasó a un fondo privado. El hecho de trasladarme a un fondo privado origina ¿qué? Un bono pensional, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de semanas, ese bono pensional se hace efectivo. Si tengo menos de 150 semanas, no se hace efectivo. Es como si no existiera. Es como si esas semanas se perdieran, ¿sí? Pero si tengo más de 150 semanas, ese bono pensional se verá reflejado en el fondo privado, en la cuenta de ahorro individual. Entonces, es importante revisar la situación puntual para efectos de saber qué es lo que nos está diciendo el señor, si tiene las 150 semanas o si de pronto es por un desorden administrativo que suele pasar, que a veces se pierden semanas. Ahora, el hecho de que no exista BBVA, pues eso no permite o eso no excluye la posibilidad de reclamar, porque hay otra entidad que asumió esas cargas que tenía esa entidad financiera o esa entidad pensional. Y en caso de que no existiera una entidad privada que asumió y que la del Estado sería la encargada de... Exacto, uno dice, los fondos privados pues tienen unos seguros, ¿sí? En caso tal de que desaparezca un fondo privado, pues esos seguros entrarán a asumir las obligaciones pensionales. Que esos seguros también desaparezcan, pues ya obviamente tendrá el Estado la obligación de velar por esas obligaciones pensionales, porque el Estado tiene como función coordinar y vigilar a los fondos privados y evitar que estas situaciones se presenten. Pero ahí lo que dice el doctor Camilo me parece importantísimo, que es el tema de los seguros, que uno muchas veces adquiere productos financieros y no sabe que es implícito está el tema de los seguros, o muchas veces sí se lo expresan a uno pero no le presta atención, y finalmente digamos que esa plática nunca se pierde porque para eso se paga precisamente, así sean 1.000, 2.000, 4.000 pesitos en seguros, ¿no? Exacto, sí, eso es verdad. Y más en el tema pensional. Sí, en el tema pensional los fondos privados tienen unas aseguradoras. Sí, hay otros tipos de seguros que serán seguros de vida y por otras condiciones particulares. Pero cuando se presenta ya esa situación que origina la protección o que origina el amparo de ese evento, pues ya la persona podrá entrar a reclamar el dinero, la indemnización o la compensación a que haya lugar. Para efectos de alguien que quiera pasarse entonces del fondo privado a Colpensiones y por algún motivo le haya sido rechazada su solicitud o recién vaya a iniciarla, ¿qué papeles debe tener listos para que apunten los televidentes? Vaya preparando esto, esto y esto y esto antes de la cita con el doctor Camilo. Básicamente ninguno. Sí, porque obviamente uno ¿qué trata de hacer? De verificar con el fondo privado qué información hay. ¿Sí? Verificar si de pronto sí le explicaron, porque estamos hablando de situaciones que se presentaron en el 94, 95, 96, entonces muchas personas no tienen claridad. Entonces la persona no necesita nada, ¿sí? Ya se hace una reclamación, una petición ante el fondo privado para efectos de solicitar información y mirar qué documentos obran en el expediente administrativo de la entidad. Buenas tardes, tengo 64 años y hace 2 años se colocó demanda para pasarme a Colpensiones, pero en el juzgado todavía no han hecho efectiva la pensión. ¿Cuánto más tiempo debo esperar? Listo, ahí hay 2 preguntas, ¿sí? Inició una demanda para trasladarse y está preguntando por la pensión. Uno siempre en estos procesos de ineficacia solamente solicita el traslado. Páseme a Colpensiones, por lo general. No se solicita nunca reconocimiento y pago de pensión. Entonces ya, si la persona logró el traslado, pues ya le toca acudir directamente al fondo de pensiones, a Colpensiones, si ganó su proceso judicial, a reclamar la pensión. ¿Y es normal que en un juzgado se puedan demorar 2 años? Es normal, suele pasar, en este momento hay bastante congestión, ¿sí? Hay muchas demandas, muchos procesos, suele pasar. Y además hay una primera instancia, una segunda instancia, entonces son procesos que siempre requieren de tiempo. Caro, ¿tenemos más preguntas de los televidentes? A ver si, Caro... Bueno, listo, pero ya van a pasar a otra pregunta. Entonces, digamos que frente a tantas dudas, tantas inquietudes, una vez, pues si es antes, lo puedo hacer yo. O sea, mejor dicho, yo tengo 41 años y quisiera pasarme, ¿es fácil de hacer? ¿Eso lo puedo hacer yo? Sí. ¿Sí es tan sencillo?
Correcto. En ese caso suyo, como tiene 41 años, es posible. Solamente se dirige a Colpensiones, dirigen unos formularios, le hacen una doble asesoría y listo. ¿Sí? Pero ya cuando uno supera los 47 años, en el caso de las mujeres, o los 52 años, en el caso de los hombres, que es la edad máxima, ya ahí sí tiene que ser con abogado para iniciar un proceso judicial. Yo quiero volver al tema de la insolvencia económica y de las cantidades que sí te pueden sacar frente a la pensión, porque creo que es una de las grandes miedos que tiene la gente. Venga, listo, yo me voy en insolvencia y estoy a punto de recibir mi pensión, o voy a vivir con mi pensión mientras logro salir de este tema económico. Pero como hay ciertas cosas que son ineludibles a pesar de la insolvencia, como el tema de la DIAN, como el tema del pago a trabajadores o el tema de, ya me acordé, de alimentos a los hijos, vea que me la sé clarita. Entonces, ¿cuánto de porcentaje de mi pensión me podrían quitar para yo poder sobrevivir con el resto mientras me acomodo? Listo, perfecto. Hay que tener presente que hay varios créditos, ¿sí? Yo puedo tener créditos alimentarios, créditos con cooperativas, créditos con entidades financieras, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues se podrá afectar mi mesada pensional. Igualmente también depende del monto de la mesada pensional. No será el mismo embargo de una persona que tiene una mesada pensional de 10 millones de pesos a una persona que tiene un salario medio como mesada pensional. Entonces habrá que revisar y analizar esos factores para efectos de determinar cuál podrá ser el monto que me pueden embargar, ¿sí? Y ya como consecuencia de ese embargo, y si tengo más obligaciones crediticias atrasadas, pues iniciar mi proceso de insolvencia. Pues este consultorio de hoy está completísimo. Si alguien necesita más información, orientación, directamente, ¿cómo contactarlo? Listo, por Facebook nos puede encontrar como María Eugenia Orozco. Y por Instagram nos pueden encontrar como Insolvencias Mar, ¿sí? Somos un grupo de abogados, de especialistas en temas financieros, en temas de insolvencia, en temas laboral, que podemos obviamente brindar una asesoría y un acompañamiento en este tipo de asuntos. Le llegaron dos preguntas más Dos que el preguntas. consultorio uno se cierra, que no lo quieren dejar ir, doctor Camilo. Así que vamos a leer qué dicen nuestros televidentes, porque ellos son los que mandan. Carito, cuando quieras, a ver qué dice. Buenas tardes, un hombre que ya tiene los 62 y aún no tiene las semanas completas, está en Colpensiones. ¿Es cierto que puede pagar las semanas que le falten? Él aún está cotizando. Eso es una creencia errónea, ¿sí? Las personas creen que pueden pagar semanas que no cotizaron en su momento. Entonces las personas creen que hoy yo puedo ir a pagar 5, 6, 7 años que no pagué, ¿sí? Eso es falso. Lo que sí puede suceder es que si yo trabajé un tiempo para una empresa y esa empresa no me pagó, la empresa puede solicitar al fondo de pensiones que me digan cuánto debo y ellos pagan, ¿sí? Entonces, si ese tiempo que no me cotizaron fue como dependiente, sí hay solución. Pero si ese tiempo fue como independiente, no hay solución. No hay forma de pagar esas semanas que Porque dejé de además de cotizar la en su edad, momento. hay que tener ¿cuántas semanas? 1.300 semanas y estoy en Colpensiones. Ok. 1.300 semanas. Y la siguiente pregunta. Dice, si ya tengo las semanas cotizadas, pero no la edad, ¿debo seguir cotizando? Listo. Eso depende de lo que quiera la persona, ¿sí? Si yo quiero obviamente pensionarme, pues voy a hacer un esfuerzo económico por ajustar las semanas, ¿sí? Pero si yo quiero que me devuelvan mi plática, porque con esa plática yo la puedo poner a producir, pues no sigo cotizando, ¿sí? Eso también depende mucho. Si tengo beneficiarios, si tengo esposa o hijos. Si yo no cotizo y de pronto me pasa algo dentro de 2 o 3 años, pues mis hijos van a quedar desprotegidos. Entonces, eso depende de lo que desee la persona. Si yo quiero continuar cotizando, es para efectos de acceder a una pensión. Obviamente uno tendrá que revisar los casos puntualmente, pero si es una persona que tiene 57 años de una mujer y apenas tiene 200 semanas, pues yo le voy a decir, usted nunca va a alcanzar una pensión, pero sí puede pronto acceder a una pensión de invalidez o de muerte en caso tal de que suceda un evento como esos. Ahora sí, doctor Camilo, muchísimas gracias. Podéis ir en paz. Como dicen. Porque hay Muchísimas chicharrones gracias. que tiene que Excelente lidiar, invitado en la Camilo. tarde de hoy. Muchas gracias. Volvemos.